consecutivas, ahí nos quedamos. De las reacciones consecutivas, ese tema no lo vimos, sino que solo leímos el tema. Así que hoy vamos a continuar con este tema. Bueno, las reacciones consecutivas son reacciones en donde un reactivo, estas son consecutivas de primer orden, significa que hay un solo reactivo que produce un solo producto, no más de uno, y ese producto produce otro, produce C, que es el producto deseado, C. Entonces son consecutivas. A produce B y B produce C, ¿verdad? Esas son las reacciones consecutivas. A veces se le conoce en este tipo de reacciones como precursor de una reacción, porque el producto deseado es C. ¿Mm? Así que tenemos dos reacciones. Es un mecanismo sencillo, en dos pasos. Aquí se escribe en dos pasos, se escribe también de A a B y de B a C. O si se escribe en dos pasos será de A a B, primer paso, y el segundo paso B a C. Así que hay dos reacciones asociadas con K1 y K2, que son los coeficientes de velocidad. Así que la velocidad 1, R1, entonces será igual a K1 por la concentración de A. Y se asume, para no andar chineando los coeficientes estequiométricos, que sea 1 los coeficientes estequiométricos de cada uno de las especies, de A, de B y de C. R2 entonces será igual a K2, aquí me he equivocado, no es K1, es K2 por la concentración de B, porque en la reacción 2 el reactivo es B, ya no es A. La velocidad neta entonces para la especie B, esta la podemos escribir también en función de la especie A o de la especie C. Pero para resolver el sistema de ecuaciones que se va a formar, es más conveniente plantear la velocidad en función de la especie B. Entonces B está asociada a dos reacciones. B es producto en K1, así se dice, para R1, y B es reactivo en K2, para la R2. Entonces la suma algebraica de todas las reacciones en donde participa B será la velocidad neta, que es una suma algebraica. Entonces será R1, que simboliza por el diferencial de B entre dt1, más R2. Luego escribimos las velocidades R1 y R2 en función de concentraciones. R1 entonces será igual a K1 por la concentración de A. Positivo porque B en R1 es producto. Y hemos dicho de que cuando se escriben las velocidades, para los productos es positiva y para los reactivos es negativa. Y R2 será menos K2 por la concentración de B, porque B es el reactivo en K2 o en R2. Y B es negativo la velocidad porque B es reactivo en R2. Y esta velocidad entonces quedará de esta forma. Como ven, hay tres incógnitas en esta ecuación que hemos armado. La concentración de B, la concentración de A
2 incógnitas, y el tiempo, 3 incógnitas. No se puede resolver esta ecuación. Tendremos que usar algunas estrategias matemáticas para poder resolver esa ecuación diferencial. Una estrategia es considerar que la reacción está en el inicio. Eso es en el tiempo cero. En el tiempo cero. En ese punto, en el tiempo cero, la reacción ya inició. En química les he dicho, diferente que el concepto de velocidad en física, en el tiempo cero. Master, están intentando entrar. Vaya, ahorita te doy entrada. Este es el problema de no administrar la reunión para que todos puedan entrar, porque se corta la clase. Bueno, entonces les decía, para resolver esto, imponemos la condición de que sea el tiempo cero, porque en el tiempo cero, B y C no existen. Y como no existen, solo existe A. Y la reacción 2 entonces no existe, solo la reacción 1. Y esa es de primer orden, así que ya sabemos la solución. ¿Ve? Es la ecuación 4. La concentración de A entonces es igual a la concentración inicial de A por E a la menos K1 por T. Así que ya tenemos A en función del tiempo. Y lo podemos sustituir en la ecuación de velocidad que tenemos aquí para eliminar una variable. Y entonces la ecuación nos va a quedar en dos variables, en la concentración de B y en el tiempo. Y así sí es más fácil resolver la ecuación. Quiero vernos al anterior. Aquí está una parte que no la he visto. Entonces, al sustituir, nos quedará así la ecuación 5. En la ecuación 5 tiene dos variables. Concentración de B a cualquier tiempo y el tiempo. Y esta ecuación diferencial tiene, al despejar las variables, las de T en un lado y las de B, concentración de B en otro miembro de la ecuación, este tiene una forma conocida en la tabla de integrales. Tiene esta forma, porque tiene dos funciones. Una de y de x es igual a f de x más g de x por y. Entonces, el integral de tabla está dado aquí en la ecuación 6 y lo aplicamos. Eso nos da como resultado la concentración de B, en función del tiempo. Tiene esta forma. Pareciera complicado, pero no, es una ecuación sencilla, exponencial decreciente en el tiempo. Ahora ya tenemos A en función del tiempo, tenemos B en función del tiempo, nos falta C. Para resolver para C,
hacemos uso del balance de masa. Balance de masa, que es esta ecuación. El balance de masa dice que las concentraciones de A, de B y de C a cualquier tiempo van a ser igual a la concentración inicial de A, porque la materia no se puede crear ni destruir. La cantidad de materia que hemos puesto inicialmente de A, esa se va a distribuir en A, en B y en C. Entonces, como ya tenemos la concentración de A en función del tiempo y la concentración de B en función del tiempo, la sustituimos en esta ecuación y despejamos C. Y eso nos resulta en la ecuación 8. Y ahora es C en función del tiempo. Así que ya tenemos las tres especies en función del tiempo. Y podemos graficar esto. A, B y C en función del tiempo para ver el comportamiento de cómo cambia cada una de las sustancias en función del tiempo. Aquí tenemos las variaciones de las tres sustancias en función del tiempo bajo dos condiciones. El gráfico A, la condición es que K2 es 6 veces mayor que K1. Y en el gráfico B tenemos la condición de que K2 sea 6 veces menor que K1. Hay dos reacciones. Veamos qué sucede cuando K2 es 6 veces mayor que K1. A decae con el tiempo de una forma exponencial, ¿ve? En comparación, si comparamos, en el caso B, donde K2 es 6 veces menor, A decae más rápidamente con el tiempo. Tiene mayor inclinación la curva, decae más rápido. En el caso de B, para el, el caso A, B crece un poco, luego decae suavemente y alcanza una asíntota rápidamente en el tiempo. Me salió mal esta curva. En el caso 2, el caso B, B crece grandemente y rápidamente, alcanza un máximo y luego decae suavemente. En el primer caso A, para C, este crece rápidamente. Tiene una inclinación grande la curva. En el caso B, C crece, pero suavemente, o menos inclinado que en el caso B, que el caso A. De tal manera que, si quisiéramos obtener C como producto principal, tendríamos que hacer que K2 sea más rápida que K1. O dicho de otra manera, debemos hacer que la reacción 2 sea más rápida que la reacción 1 para obtener C como producto principal. Pero es posible que quisiéramos B como producto principal y no C. En ese caso tendríamos que hacer que la R1 fuera más rápida que la R2. Y noten aquí en la escala de tiempo, estas escalas son K1T, es equivalente a tiempo. En el punto en donde K1 por T es 2, una escala de tiempo de 2, aquí tenemos el máximo de B. Ahí deberíamos de detener la reacción en ese tiempo para
obtener B como producto principal, porque en ese punto B tiene una concentración mucho mayor que C. Y casualmente, en ese punto de máximo, la concentración de A y la concentración de C casualmente son aproximadamente iguales. Entonces estas curvas nos ayudan a optimizar, así se llama, el proceso químico. ¿Dónde voy a obtener más especie de A, de B o de C? Optimización en el tiempo. Esto es bien importante. En ingeniería se ve en optimización de las funciones en el tiempo. Hay hasta programas de computadora para optimización, ¿verdad? Nosotros en química no vemos ese tipo de materia, pero fácilmente podemos saber de la optimización, porque la optimización se resuelve en ecuaciones diferenciales en función del tiempo, tal como lo estamos haciendo aquí. Este sería un proceso de optimización, ¿verdad? Optimización, el resolver las concentraciones de las especies en función del tiempo y verlas cómo cambian con el tiempo. Esto es lo mismo que están haciendo los modelos matemáticos con el COVID, les decía. Imagínense, aquí hay 3 especies, un mecanismo de 3 especies. ¿Cómo decae A? Podrían ser los muertos. C podrían ser los contagiados y B podrían ser los curados, ¿verdad? En el mecanismo. Aquí podemos ver esas curvas. Analógicamente, ¿ve? C, los contagiados, y así crece los contagiados. Es una curva creciente con el tiempo y tiende a aplanarse. Eso les decía yo que lo mismo que está haciendo los modelos matemáticos, el Centro de Modelamiento Matemático en la Facultad de Ciencias Naturales, pues es esto mismo. Es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales en función del tiempo. Están viendo las curvas, ¿verdad? Porque yo no sé, aquí no, en mi teléfono no me salen los gráficos. ¿Están viendo las curvas? Sí, ¿Cómo? ¿Sí se ven? bueno, yo sí las veo. Va, qué bueno, sí, ahorita sí me aparecieron ya a mí. Entonces, esto es bien importante. Muchos, y no solo sirven en química, miren, en todos, las funciones temporales en el tiempo se resuelven así. ¿Para qué? ¿En dónde se aplican funciones temporales en el tiempo? En todas partes. En física, en química, en geología, en cuestiones de vulcanología, en cuestiones, se ve pues cómo cambia el CO2, ¿va? Lo digo esto porque está aquí, que cómo cambia el CO2 en función del tiempo. Así se resuelve, armando las ecuaciones diferenciales para cada especie y luego, si están conectadas, pues se simultanean, ¿verdad? Yo les he comentado de esto. Se simultanean todo el sistema de ecuaciones que están acopladas. Por eso es difícil la cinética química y la cinética física, por la matemática, que son sistemas de ecuaciones diferenciales acoplados. Aquí entonces tenemos 2 situaciones, serían 2 experimentos. Si nos vamos al laboratorio, haríamos un experimento en donde K2 es 6 veces mayor que K1 y otro experimento en donde K2 es 6 veces menor que K1. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a hacer un experimento de estos? Tendríamos que medir la concentración de uno, ya sea de A, de B o de C, y en función del tiempo, para luego calcular, porque al calcular uno, pues se tienen los demás. Esto nos llevaría horas a hacer un experimento.
horas, sino días, ¿verdad? Función del tiempo. Y por eso hay sistemas de modelamiento para simular, simular la evolución en el tiempo. Con un simulador podríamos hacer experimentos con un clic, cambiando los valores de los coeficientes, ¿verdad? Y podríamos, en un 3 segundos, 5 segundos, podríamos hacer un experimento. Cómo varía A, B y C en función del tiempo, cambiando las condiciones de reacción. Experimentalmente, ¿cómo cambiamos los coeficientes? ¿Cómo hacer para cambiar las velocidades de una y de otra reacción? Con catalizadores. Podemos catalizar una reacción y la otra no. O podemos inhibir una reacción y la otra no. O sea, con catalizadores negativos. Así se hace. Con temperatura aquí no se puede porque todo está en el mismo recipiente. A, B y C están juntos. Si cambiamos la temperatura, van a cambiar las velocidades de las dos reacciones. Así que con catalizadores específicos. Por eso es bien importante la catálisis. En el mundo moderno, los químicos trabajan en catálisis. En catálisis. Quien encuentra un catalizador para una reacción determinada puede hacerse millonario, porque eso es el control de reacción. Yo hace años participé en Alemania, en la Sociedad de Catálisis de Alemania, llevando un proyecto de investigación que habíamos hecho aquí, porque yo trabajo con catalizadores, con fotocatalizadores, ¿verdad? Y entonces presenté ese proyecto en Alemania. Y ahí conocí la Sociedad de Catálisis de Alemania y de Europa. Increíble. Ahí están las grandes ligas en química. Catalizadores. Imagínense, encuentran un catalizador que lleve a cabo una reacción en el área de petróleo, ¿no? Que convierta las oleofinas, las parafinas, en gasolina. Imagínense eso, que pueda convertirse un material como las oleofinas, las parafinas, en cadenas de 8, en octano. Eso sería hacerse millonario. Yo he trabajado mucho tiempo y no lo he logrado aún, ¿verdad? Con estudiantes que les interesa trabajar en investigación. La celulosa es una biomasa que ahí está, tirada. La celulosa es de lo que están hechos los árboles. Todo el material seco de los árboles se pierde. Esa celulosa es un polímero enorme que, si se puede cortar en cadenas de 8 carbonos, lo convertiríamos en gasolina. Eso he estado tratando de hacer, y el mundo también. Eso sería increíble, porque ahí la fotosíntesis en los árboles capturan la energía solar, lo convierten en celulosa y hemicelulosa. Quiere decir que la energía solar, las plantas lo convierten en energía química y queda almacenado ahí, y nosotros no lo usamos. Montón de material orgánico de los árboles que se pierde. Eso se llama biomasa. Montón de biomasa que se pierde, no solo aquí en este país, sino que en todas partes del mundo, porque no se puede romper la celulosa y la hemicelulosa. Cuando aprendamos a romper con catalizadores, entonces el que haga eso se va a hacer millonario. Por eso, regresando a este tema, les decía yo de que se descargaran tenua, porque esto hace tenua. Ya les voy a mostrar. Hace simulaciones, hace estas curvas que están aquí, las hace el tenua.
con información del mecanismo de reacción y entonces el TENUA resuelve los sistemas de ecuaciones acopladas diferenciales y ya podemos entonces simular con un clic la variación en el tiempo de todas las especies presentes. Pero vamos a ver otra reacción, que son las reacciones competitivas de primer orden. Aquí le vamos a poner un poquito de velocidad, ¿verdad? Porque me detuve un poco para que entendieran. Ahora va a ser más fácil. Las reacciones competitivas son aquellas en donde un reactivo A, vamos a suponer que los coeficientes estequiométricos son 1, un reactivo A produce C, pero C puede producir, perdón, A puede producir C, pero también A puede producir otra sustancia D, que a veces es una sustancia no deseada. Entonces compiten. Hay dos reacciones que compiten y eso pasa con los catalizadores. Cuando ponemos un catalizador, compite la reacción catalizada con la reacción no catalizada. ¿Mm? Las reacciones no catalizadas no se pueden detener. Imposible detener una reacción no catalizada. Entonces hay una competencia. Pero ¿quién va a predominar? La que sea más rápida. ¿Mm? Por eso al catalizar una reacción y no la otra, entonces se obtiene el producto deseado de la reacción catalizada. Así que planteamos para A la velocidad neta, que es la suma de las dos velocidades, en K1 y en K2. Aquí tenemos. A, como es reactivo en las dos, es negativo, ¿eh? Entonces la velocidad neta de A será igual a menos K1 por A, menos K2 por A. Sacamos factor común, la concentración de A, entonces menos K1 más K2 por la concentración de A. Si notamos, A entonces tiene la forma de una ecuación de primer orden. Solo que aquí la diferencia es que la constante de velocidad es K1 más K2. Así que ya conocemos su solución. Aquí está, ¿ve? La concentración de A entonces es igual a la concentración inicial de A por E a la menos K. Pero aquí K es K1 más K2. Ya tenemos entonces A en función del tiempo. Ahora debemos encontrar C y D en función del tiempo para este sistema. Planteamos entonces la reacción neta para C. C, como solo está asociada a K1, la velocidad neta de C es K1 por A. Y es positivo porque C es producto. Sustituimos entonces, porque aquí en esta ecuación tenemos tres variables. Concentración de C, el tiempo y la concentración de A. Pero A ya la tenemos en función del tiempo y lo sustituimos. Al sustituir nos quedará de esta forma y también notamos que es una ecuación fácil de integrar para el tiempo cero también. En el tiempo cero la concentración de C es cero, entonces la velocidad neta ahí es cero y despejamos la concentración de C. Y obtenemos esta ecuación que les marco aquí. Es una ecuación exponencial decreciente. Ahora nos falta D en función del tiempo. Ya tenemos A y tenemos C en función del tiempo. Para D, hacemos algo similar. Planteamos la velocidad de D, que está asociada a K2, va a ser igual a K2 por A. Sustituimos A en función del tiempo y despejamos D. Y obtenemos entonces D. Graficamos la concentración de A, de C y de D. Aquí se ha graficado de forma diferente, porque como son de primer orden, entonces se acostumbra
para que queden en función de KT o de tiempo, graficar la concentración de A entre la concentración de A inicial. Pues como son logarítmicas, así que aquí tenemos cómo cambia A de forma exponencial, decreciente. C y D van a crecer porque son productos ambos. En el primer caso, bueno, aquí tenemos un solo caso. El caso es de que K1 es 2 veces mayor que K2. Por lo tanto, se obtiene C como producto principal, una mayor concentración. Y esto se puede simular también cambiando las K en tenua. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Ahora, ¿cómo determinamos las ecuaciones cinéticas? ¿Ve? Este es un gráfico, este gráfico que está aquí es un gráfico que yo he hecho con una simulación, una reacción sencilla en tenua, pero ya les voy a mostrar otro, un poquito más elaborado. Las ecuaciones cinéticas, o sea, la ley de velocidad, eso es, las ecuaciones cinéticas se refiere a la ley de velocidad, se obtienen experimentalmente. ¿Qué significa obtener la ley de velocidad? Conocer cómo cambia R con las concentraciones de los reactivos que participan en la reacción y cuánto vale K y los coeficientes parciales a los cuales están elevados o se encuentran elevados las concentraciones de los reactivos en la ley de velocidad. Esos parámetros, K, alfa, beta, se llaman parámetros cinéticos. Esos son los que se deben de medir experimentalmente para obtener la ley de velocidad. De una forma analógica es lo que no han hecho en el modelamiento, en el centro de modelamiento matemático. Medir esos parámetros. Han supuesto que alfa y beta son de primer orden, cosa que hay que comprobarlo, hay que medirlo. No se puede asumir que es de primer orden. Y otro que han tomado K de la literatura, de otros modelos. Y eso hace de que no sea tan confiable. Hay que medirlo experimentalmente. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita. Cómo se miden los parámetros cinéticos, los coeficientes de velocidad y los órdenes parciales. El primer método se llama método del semiperíodo o el método del tiempo de vida media. Eso es aplicable para reacciones unimoleculares, donde hay un reactivo nada más que produce productos, considerando el coeficiente estequiométrico igual a 1, para reacciones de orden n. Este es el caso para reacciones de orden n, porque para reacciones de cero, primero, segundo orden y tercer orden, pues se aplican las ecuaciones de los modelos matemáticos que ya hemos visto. Entonces, si se aplican las condiciones de tiempo de vida media, por ahí dejamos pendiente una ecuación para reacciones de orden n. Vamos a ver si... si les muestro esa ecuación para que se recuerden. Esta ecuación, cuando vimos el modelo de reacciones de orden n. Si a esta ecuación le aplicamos las condiciones de tiempo de vida media,
y la arreglamos, despejando el tiempo de vida media, entonces obtenemos esta ecuación. Tiempo de vida media es igual a 2 elevado a la n-1 menos 1 entre n-1 por la concentración inicial de A elevado a la n-1 por Ka. Si a esta le aplicamos logaritmos, propiedades del logaritmo, para linealizarla, la linealizamos, entonces obtenemos esta ecuación de línea recta. Con esto entonces podemos medir los tiempos de vida media, tomarle el logaritmo base, este logaritmo puede ser base 10 o log natural también, no importa. Y los graficamos contra la concentración, contra el logaritmo de la concentración inicial. Entonces vamos a tener que la pendiente es igual a menos n-1. Quiere decir que de ahí obtenemos el orden de la reacción. La pendiente va a ser menos n-1. Despejamos entonces n y obtenemos el orden. Con este n conocido y conociendo el intercepto, que es todo esto que está aquí, el intercepto, sustituimos n y lo único que no vamos a conocer es Ka. Así que despejamos Ka y así obtenemos el coeficiente de velocidad. Esto se hace en un experimento. Esa es la ventaja de este método, que se hace en un solo experimento. ¿Cuál es el experimento? El experimento consiste en medir la concentración de A en función del tiempo. En el caso del COVID, sería medir los infectados en función del tiempo. A estas alturas tenemos cantidad de datos. ¿Cuántos infectados tenemos? 20.000, 25.000. Por ahí creo que andan 24.000. Serían 24.000 pares ordenados. Y cantidad de datos suficientes para obtener un coeficiente aplicando mínimos cuadrados con una gran confianza. No es lo mismo medir un coeficiente con 6 datos que con 24.000. Imagínense. Qué lástima que esos matemáticos no conocen de ciencia y por eso es que no lo hacen. Entonces, aquí está la curva, cómo cambia A en función del tiempo. ¿Cómo le hacemos para medir el tiempo de vida media? Tomamos la concentración inicial, por ejemplo, en este punto que estoy marcando, aproximadamente 70 milimoles por decímetro cúbico, y como la definición de tiempo de vida media es el tiempo al cual la concentración inicial se reduce a la mitad, entonces nos vamos a la mitad de este punto. La mitad de este punto es 35 más o menos. Y interpolamos aquí, ¿ve? Hasta ese punto de 35. Aquí. Interpolamos, una interpolación. Y ahí leemos entonces el tiempo. Ahí hemos obtenido entonces el primer valor de el primer par ordenado, XY, donde el Y sería la concentración inicial y X sería el tiempo, el primer tiempo de vida media. Ah, perdón, aquí es al revés, hombre. Ah, por eso me parecía extraño. No, es el tiempo va en Y, por la ecuación linealizada, el tiempo va en Y. Aquí hay que tener cuidado, porque aquí el tiempo va en Y.
El tiempo va en Y, YX. X va a concentración inicial. Luego tomamos otro punto, 60, para sacar otro par ordenado, 60, nos vamos a 30 y nos vamos por aquí y leemos entonces el tiempo a 30, que se me sale de mouse, se me mueve. Otro par ordenado, 50, nos vamos hasta 25 y leemos el tiempo. Y así sucesivamente podemos obtener los pares ordenados que necesitemos, que querramos. ¿Cuántos pueden ser? Infinitos, porque en esta curva hay infinitos puntos. Con esa información construyo otra tablita aquí mismo de ahora el logaritmo de los tiempos de vida media con el logaritmo de la concentración inicial para los pares ordenados que obtuve anteriormente. Aquí se muestra el gráfico. Entonces se grafica el logaritmo del tiempo de vida media contra el logaritmo de la concentración inicial. Y eso va a dar una línea recta, de donde la pendiente es igual a menos, ojo, porque es negativa la pendiente, es decreciente, a menos n-1. Y el intercepto es todo el término del logaritmo que tiene la ecuación. Este término me refiero, el intercepto. Así que ahí tenemos entonces un método para determinar los parámetros cinéticos para reacciones de orden n. ¿Qué ventaja tiene este método? Que solo se hace un solo experimento. Medir la concentración de A en función del tiempo. Con un solo experimento. ¿Cuál es la desventaja? Que si hay reacciones consecutivas, si hay reacciones competitivas, entonces esto va a afectar porque hay que dejar que la reacción evolucione en el tiempo. Esto va a afectar. Pero si no hay reacciones competitivas consecutivas, entonces no hay problema. Otro método es el método de la velocidad inicial. Y quiero decirles que no hay más métodos. Los que estamos viendo son todos los métodos. Los mismos que se ven en Alemania, en Estados Unidos, no hay más. Lo mismo se ve en cinética en otros países del primer mundo que aquí, que les estoy enseñando. No hay más. Alguien puede decir, no, pero ya a ver qué les enseñan. Pues lo mismo. El libro de texto es el mismo. No hay más cinética. Hay un libro por ahí que ese, por ahí me lo presté y me lo perdieron. Es la Biblia en cinética, es la cinética de Slater. Lo mismo tiene, no hay más. Porque alguien puede decir, no, hombre, aquí no se hace esas cosas porque a ver qué otras ecuaciones ven allá, a saber qué es lo que estudian. No, lo mismo es. De cómo es este método. Este método se aplica a el tiempo cero, cuando la reacción inicia. Las reacciones químicas inician a una velocidad diferente de cero y a una aceleración también diferente de cero. Inician aceleradas. Por eso es que la pendiente en el punto cero es bien grande. Voy a ir al anterior para que vean. Me refiero a este punto de aquí. En el tiempo cero, si tiramos una tangente, en ese punto voy a borrar lo que está ahí para que se vea bien. Si tiramos una tangente, porque la tangente en un punto concentración-tiempo representa la velocidad. Si dibujamos la tangente en este punto, ay Dios, hombre, es que este mouse no me ayuda.
así más o menos. Esto es bien inclinado. Calculamos aquí la pendiente, va a salir bien alta la velocidad. Las velocidades inician bien aceleradas, con velocidades bien grandes, y van disminuyendo. En este punto, por ejemplo, aquí, la tangente tiene menos inclinación a esa curva que la primera, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene el método de la velocidad inicial es que en el tiempo cero no existen reacciones competitivas ni consecutivas que puedan afectar el coeficiente de velocidad. Es la reacción pura, ¿verdad? No hay contaminación por otra reacción. Esa es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que hay que hacer 3 experimentos. Hay que hacer 3 experimentos. Vamos a ver este ejemplo. Con este ejemplo se los explico. Esta es la reacción del cloruro de mercurio con el ion carbonato, oxalato, y forma cloruro y CO2 y cloruro de mercurio. Entonces hay 2 reactivos, el cloruro de mercurio y el ion oxalato. La velocidad entonces, aquí han escrito R, pero R entonces, creo que no voy a escribir, solo sigan el puntero, porque entonces solo sigan el puntero. Esta V es R, que esto lo tomé yo de una presentación por ahí, no la escribí. Entonces R será igual a K por la concentración de cloruro de mercurio a la M por la concentración de oxalato a la N. Los parámetros cinéticos entonces son K, M y N. O sea, el coeficiente de velocidad y los órdenes parciales del cloruro de mercurio y del oxalato. Entonces se hace el primer experimento. En este primer experimento, las concentraciones iniciales son estas: 0.105 para el cloruro de mercurio y 0.15 para el oxalato. Y se mide la velocidad inicial. ¿Cómo se mide la velocidad inicial? Se tira la tangente a la curva, así como lo acabamos de ver. Se mide la concentración en función del tiempo, se dibuja la curva y se tira con una regla la tangente. Obviamente, gráficamente, nosotros ya no trabajamos gráficamente, ¿verdad? Sino que con mínimos cuadrados. Con mínimos cuadrados encontraríamos la ecuación de la curva y la evaluaríamos en t igual 0, para no estar dibujando con reglas. Repito, se ajusta a la curva y con la ecuación de la curva se evalúa en t igual 0. Se evalúa la primera derivada de la ecuación de la curva, porque la primera derivada representa la velocidad. Y la primera derivada, al evaluarla en tiempo cero, nos daría la velocidad inicial, o sea, el tiempo cero. Esa es la mejor manera de calcular. Los libros de química general, porque este está en los libros de química general aparece, y ustedes habrán hecho problemas de esto, ¿verdad? Quique se recordará que yo sí le enseñé esto a Quique en química general para geofísica. Ahora, hacemos otro experimento, pero aquí cambiamos la concentración de uno de ellos, de los reactivos. En este caso es la del oxalato, de 0.15 a 0.30, y la del cloruro la mantenemos igual. ¿Por qué? Porque después vamos a dividir los datos de la ecuación para el primer experimento, para el segundo experimento, tal como está aquí, R2 entre R1, y los coeficientes, las concentraciones que son iguales, van a hacerse 1, y 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces eliminamos de la ecuación, en este caso, la concentración de cloruro, y solo nos va a quedar los términos en función de la concentración de oxalato. ¿Ve? El cociente de velocidad y el cociente de concentración elevado a la n.
resolvemos esta ecuación. Esto puede hacerse con logaritmos, pero aquí como los números resultan enteros, y esa es una estrategia que se usa. Se cambian las concentraciones para que los cocientes resultan enteros y sea más fácil el cálculo. Entonces esto da 2, este cociente de velocidad es 4, entonces ¿cuánto vale n? Tiene que valer 2 para que 4 sea igual a 2 elevado a la n. Y ya tenemos n2, que es el coeficiente parcial con el del oxalato. Hacemos otro experimento, 3, pero ahora cambiamos la concentración del cloruro y mantenemos constante la del oxalato. Y hacemos la misma estrategia. Nos da 1 en el oxalato, nos quitamos el oxalato encima y ahora despejamos o resolvemos para n. Para m, aquí hay una equivocación, han puesto n. M es 1. Ya tenemos entonces los órdenes parciales. En química general se enseña que para calcular K se evalúa una de las ecuaciones, un experimento de la ecuación general de velocidad para el experimento 1 y de ahí se despeja K, así como han hecho aquí. Se despeja K, se pone en el primer experimento, se sustituyen las velocidades iniciales del primer experimento, la velocidad inicial del primer experimento, y esto resulta en K, y en este ejemplo 7.5 por 10 a la menos 3 y las unidades del coeficiente de velocidad. Esto se hace cuando no se conocen mínimos cuadrados. Y no es correcto hacerlo. ¿Por qué? Porque esta K satisface únicamente a la ecuación del primer experimento. Sin embargo, necesitamos una K que satisfaga a todos los experimentos. No solo a estos 3, sino que a todos los demás que se hagan. Por eso es que lo correcto es hacerlo con mínimos cuadrados. ¿Cómo se hace con mínimos cuadrados? Se ajusta los datos de velocidad con los datos del producto de concentración, en este caso de cloruro y de oxalato, elevados a la m y n, porque ya los conocemos. Y esto es una línea recta. Velocidades y el producto concentración cloruro-mercurio elevado a la 1 por la concentración de oxalato elevado a la 2 es X. Entonces la pendiente va a ser K. Así lo van a hacer ustedes. Marquen ahí y recuérdense, si lo hacen como está escrito aquí, va a estar malo para efectos de examen. Porque, les repito, si se calcula de esta manera, esta K únicamente va a ser correcta para un experimento que se ha usado. Y no para todos. Y mientras si lo hacemos por mínimos cuadrados, la K que encontremos, va a funcionar o va a ser válida, o mejor dicho, va a satisfacer a todas las ecuaciones de cualquier experimento que se haga. No solo a estas 3, sino que para todas. Porque va a ser la pendiente, o va a ser la K de la mejor curva, la que describa. Yo se los traje así, de esta forma, para mostrarles que así no se hace. Muchos, a la hora del examen, se les olvida o a propósito no lo hacen con mínimos cuadrados y lo hacen así, de esta manera. Créanme que se lo voy a poner malo, porque les estoy diciendo no se hace así, porque después se acostumbra a hacerlo de esta manera y no se hace así, va a estar malo. Muchos piensan, aunque sea un punto que me ponga, ¿verdad? Porque el valor de K no va a estar muy lejos. Por ejemplo, si calculamos con mínimos cuadrados esto,
a lo mejor dé 7.3 por 10 a la menos 3. Sí va a estar cerca, pero no es el valor exacto. Así que si lo hacen así, pensando en que van a conseguir puntos parciales, no lo hagan porque va a estar malo. Sigamos. Hay otro método que se llama el método del aislamiento. Este método consiste o se aplica para reacciones unimoleculares. Aquí sí voy a tener que escribir porque no lo escribí. Unimoleculares, perdón, bimoleculares, donde hay dos reactivos. A más B. Y la estrategia es que B o A se haga más grande, mucho más grande que el otro. ¿Para qué? Puede ser que la concentración inicial de B hacerlo mucho más grande que la de A. Si hay más especies, pues entonces aquí se hace también para las demás. Concentración de C, si hubiera C, se hace mucho más grande que la de A. ¿Por qué? Porque en la ley de velocidad sería de esta manera. Si una de las especies es mucho más grande que la otra en su concentración, la estequiometría de esa especie no se va a ver alterada grandemente, sino que cantidad pequeña. Y eso puede aproximarse entonces así, ¿ve? A un J, donde J sería el producto de la concentración inicial, de la que es grande, por la constante de velocidad. Quiere decir que se absorbe. La constante de velocidad absorbe la concentración enorme de B. Y entonces la R quedará como una ecuación de primer orden. ¿Ve? R entonces quedará como K, que es constante, que es igual a K por la concentración inicial de la concentración enorme, por la concentración de A. Y esta es una de primer orden. Por eso este tipo de reacciones se les llama pseudo orden. Y si alfa vale 1, el coeficiente, el exponente, entonces será pseudo primer orden. Si vale 2, pseudo segundo orden, etc. Entonces, esa es una estrategia. Que una ecuación complicada, bimolecular, se reduce a una ecuación de primer orden. Y entonces ya con las ecuaciones de primer orden ya es más fácil obtener los parámetros cinéticos, porque se le aplica el método de la semivida para reacciones de orden n. También puede resolverse para reacciones bimoleculares la ecuación de velocidad bimolecular. Esta que está aquí. Aquí le voy a escribir mejor. K por la concentración de A, si es elevado a la 1, si son de primer orden, concentración de B. Esta ecuación de velocidad se puede integrar. En el libro no está incluido por la matemática, pero a lo mejor lo habrán visto ustedes en matemática, porque ahí aparece unos ejemplos de cómo se aplica la integración por fracciones parciales. Esta ecuación se resuelve por fracciones parciales. A lo mejor la habrán visto en matemática, y si no, pues revisen un libro de cálculo y busquen ahí aplicaciones de las fracciones de integración, de la técnica de integración de fracciones parciales, y una aplicación es reacciones bimoleculares.
Ahora vamos a la siguiente etapa, que es los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción se determinan con la ley de velocidad. Quiere decir que si tengo un mecanismo, puedo obtener la ley de velocidad. Y si tengo la ley de velocidad, puedo proponer un mecanismo. Estos deben de ser consistentes. Consistentes significa que uno reproduzca al otro. Cuando en orgánica o inorgánica nos enseñan mecanismos, ahí se plantean mecanismos sin tomar en cuenta la cinética. Y eso es para efectos de aprender orgánica. Pero de aquí en adelante, un mecanismo debe reproducir la ecuación de velocidad, la ley cinética. Y la ley cinética debe reproducir el mecanismo. Así que vamos a ver cómo de la ley de velocidad obtener el mecanismo. Hay dos aproximaciones para resolver este problema. Voy a la anterior porque aquí me faltó algo. Este punto, el tercer punto, dice, lo voy a leer así literalmente: no es posible una deducción exacta de la ecuación cinética a partir de las ecuaciones diferenciales de un mecanismo de varias etapas. ¿De qué estoy hablando aquí? De que hay que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Este libro dice que no es posible. ¿Cómo no? Este libro no está actualizado. Sí es posible con programas de computadora. Yo les comentaba de que yo tengo un programa para hacer esto en Fortran, pero para Macintosh, programa que utilicé en la maestría, porque como les comenté, mi especialidad es cinética, o sea, de reacciones ultra rápidas. Entonces, sí es posible, pero con un programa de computadora para que resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales, que es lo que hace Tenua. Es lo que hace Tenua. Por eso es que yo uso Tenua desde ese tiempo, porque como ese programa en Fortran ya no lo puedo usar porque es para Macintosh, para Apple, pero el Tenua lo hace. Y con darle información cinética. Entonces, para evitar esto de resolver el sistema de ecuaciones acoplado, usamos métodos aproximados. Y esto es lo convencional. ¿Cuáles son esos métodos aproximados? La aproximación de la etapa de la velocidad limitante y la aproximación del estado estacionario. Estos métodos permiten reducir la complejidad matemática para no resolver el sistema de ecuaciones acopladas, y son muy buenas las aproximaciones. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Aquí tenemos el método de la velocidad determinante para un mecanismo compuesto de 1, 2, 3 etapas. Esta es una forma de escribir 3 etapas y tenerlas de un vistazo juntas. A produce B, B produce C y C produce D. Y cada una tiene equilibrio, o sea, está asociada dos reacciones. K1, K-1, K2, K-2, K3, K-3. Entonces, este es el formato para aplicar la aproximación de la etapa limitante. ¿Cuál es la estrategia? Que hay una etapa lenta, veamos aquí abajo el mecanismo para este ejemplo, y las otras etapas son rápidas. Hay un equilibrio previo y después de la etapa lenta hay otro proceso, otra reacción rápida. Esa reacción
puede ser equilibrio o no puede ser equilibrio. Puede existir o no puede existir. Hay que grabarse el esquema del mecanismo. Un equilibrio rápido, este sí debe ser un equilibrio y rápido. Después una etapa lenta, aquí K-2 se hace casi cero, pero como ya expliqué, no se puede detener una reacción. K2 es casi cero, predomina K-2 es casi cero, predomina K2, pero no se puede evitar. Y la tercera etapa puede ser un equilibrio o no puede ser un equilibrio, lo que sí que debe ser rápido y puede existir esa etapa o no. O sea, esa es la estructura del mecanismo. Si es así, entonces se puede aplicar la velocidad limitante. ¿Y qué dice? La aproximación de la etapa limitante. Y esta dice que la ley de velocidad va a estar determinada por la etapa lenta, porque como las demás son bien rápidas, es como un cuello de botella. Mientras pasa por el cuello de botella, eso determina la velocidad de todo el proceso. Y se considera entonces que cada etapa, eso ya lo había mencionado anteriormente en otras clases, cada etapa es una reacción elemental. Significa que su velocidad se construye a partir de las concentraciones y los coeficientes estequiométricos son los órdenes parciales. Para este ejemplo, R sería igual a K2 por la concentración de H2NO2 positivo elevado a la 1, porque tienen coeficiente de 1, por la concentración de ion bromuro elevado a la 1, porque aquí el coeficiente estequiométrico del bromuro también es 1. O sea, hay que tomarlas como reacciones elementales. Y entonces las demás reacciones, las demás etapas, no se toman en cuenta en la etapa limitante. Eso dice la aproximación de la etapa limitante. Voy a poner la otra presentación. Entonces, para este caso, aquí esto les decía, que la velocidad para este ejemplo será igual a R igual a K2 por la concentración de H2N2 positivo por la concentración de bromuro. Como el bromuro es un intermediario y no se debe dejar en función de intermediarios, debemos entonces de utilizar el recurso de la expresión de equilibrio, del equilibrio previo a la etapa limitante, Kc. Kc se define, y todas las expresiones de los coeficientes de velocidad, perdón, los coeficientes de equilibrio, se definen como el cociente de los coeficientes de velocidad de la reacción directa entre el coeficiente de velocidad de la reacción inversa, K1 entre K-1. Entonces, Kc será igual a la concentración de H2NO2 positivo entre la concentración de ion hidrógeno por la concentración de HN. De aquí despejamos el intermediario H2NO2 positivo y lo sustituimos entonces en la ley de velocidad para que la ley de velocidad no esté en función de intermediarios. El bromuro no era el intermediario, ese era el ion positivo, el ion nitrito. Y esta es la ley de velocidad experimental, que la ha reproducido el mecanismo. El mecanismo reprodujo esta ley. Esta es la que se midió experimentalmente. Ahora el mecanismo está teóricamente reproduciendo la ley de velocidad experimental. Cuando se hace eso, entonces se obtiene el conjunto de que está constituido el coeficiente de velocidad. Esa K2, ahora notamos que es
K1 por K2 entre K menos 1. ¿Mm? El otro método es el que se llama aproximación del estado estacionario. Este se aplica cuando hay intermediarios. Un intermediario en cinética se define, yo lo decía en clases anteriores, como sustancias que son precursoras de otro, y la característica es que tienen tiempos de vida sumamente cortos. La otra característica es que no participan en la estequiometría de la reacción. Tiempos sumamente cortos, estamos hablando de la escala de los nanosegundos o picosegundos, etc. Aquí tenemos un ejemplo de un mecanismo donde hay intermediarios. 2A produce I, que es el intermediario, I reacciona con B y produce C más I2. I2 se reacciona con B para producir 2D, que es el producto final. Así que hay dos intermediarios, I y I2. ¿Qué dice la aproximación del estado estacionario? Que la velocidad neta de los intermediarios, de todos los intermediarios que hayan en el mecanismo, es cero. ¿Mm? Es cero. Así que se suman las reacciones, las velocidades, mejor dicho, en donde están o en donde participan los intermediarios. La suma algebraica entonces es igual a cero. Y de ahí se despeja el intermediario para sustituirlo en la ley de velocidad de la etapa limitante. Si aquí fuera la etapa limitante la más lenta, la tercera, pues entonces estaría en función de I y lo sacamos de aquí. Luego tenemos cómo cambian las velocidades de reacción con las temperaturas. Arrhenius, que fue el padre de la química física, hizo esto hace 1800, allá en Suecia, en la Universidad de Estocolmo. Midió los coeficientes de velocidad en función del tiempo. ¿Por qué los coeficientes de velocidad? Porque estos son los únicos que dependen de temperatura y de presión cuando hay presencia de gases. Las velocidades no dependen solo de temperatura, sino que también de concentraciones. Podemos cambiar las velocidades cambiando las concentraciones. Pero el coeficiente de velocidad, ese sí, solo depende de temperatura. Por eso, lo lógico es medir o comparar los coeficientes de velocidad, no las velocidades. Entonces, él hizo esto, midió K en función de T, y así como se hacía en ese tiempo, no había mínimos cuadrados, sino que se hacía gráficamente para encontrar la ecuación que ajustara los puntos. ¿Cómo encontrar la ecuación? Cuando las dos variables que se grafican reproducen una línea recta. Entonces, él encontró que se linealizaba cuando se grafica el log natural de K contra el inverso de la temperatura. Entonces da una línea recta. Esa ecuación, él le puso, aquí no la he escrito yo, él le puso A y B, ¿no? Parámetros A, la pendiente, y B, el intercepto. Entonces tenía la relación del log natural así. Ay, hombre, que este mouse. El log natural de K ay, siempre queda una línea así. Ve, tengo que cambiar este mouse. Log natural de K igual a M entre T más B. Esa fue la ecuación que obtuvo Arrhenius.
A sobre T o M sobre T más el intercepto. Ve, ay Dios, mouse este. Pero con termodinámica estadística, Boltzmann dedujo con termodinámica estadística cuáles eran los parámetros de Arrhenius, A y B, la pendiente y el intercepto. Esos parámetros ahora se conocen como A, que se llama factor preexponencial de Arrhenius, y está asociado a la frecuencia de colisión de las moléculas. Y la pendiente es menos EA sobre R. Esto fue lo que dedujo teóricamente Boltzmann con mecánica estadística, donde EA es la energía de activación de la reacción. Y así es como se obtiene, se mide la energía de activación que necesita un proceso químico, midiendo los coeficientes de velocidad en función de la temperatura. De la pendiente entonces se obtiene. Aquí tenemos entonces la ecuación en forma exponencial de Arrhenius. Esta ecuación se le hacen algunos arreglos, se le aplica a una temperatura y a otra temperatura, una K1 y una K2, se hace el cociente de esas ecuaciones, se arreglan y tenemos esta. Log natural de K1 entre K2 igual a EA T1 menos T2 entre R por T1 por T2. Esta ecuación es aplicar la ecuación general de Arrhenius a dos puntos. En química general, vuelvo a decir, se usa para calcular la K2 o el coeficiente de velocidad de una reacción a otra temperatura. Pero no es la forma más precisa porque dos puntos hacen una línea recta. Esta K que encontremos va a satisfacer a esa línea recta, a esos dos puntos nada más. Y al resto de puntos, no. Entonces lo que se hace es que se linealiza la ecuación. Creo que aquí estaba linealizada. De forma de lo natural, no estaba. En forma de log natural, este será log natural de K. Ay, Dios, mi mouse. Log natural de K igual a menos EA sobre RT. Uy, no se ve bien. Ahí sí. Y aquí queda más el log natural. Ah, hombre. De A. Entonces se usan mínimos cuadrados. Lo natural de K es Y 1 sobre T es X. Entonces se usan mínimos cuadrados para calcular. Esa es la mejor forma. Para calcular K en función de a otra temperatura. Lo mismo para calcular la energía de activación con mínimos cuadrados, con la forma linealizada. Ahora tenemos aquí hay unas reglas que se aplican a los mecanismos para obtener
para obtener del mecanismo la ley de velocidad. Del mecanismo, la ley de velocidad. Las reglas son 5. La regla 1A aplica para reacciones que tienen esta forma de ley de velocidad, donde alfa, beta y lambda yo aquí puse gamma, es un error, tiene que ser lambda, son enteros positivos. Si la ley de velocidad experimental tiene esta forma, entonces se puede aplicar la regla 1A para que del mecanismo poder obtener la ley de velocidad. Esta regla nos dice que la composición de los reactivos de la etapa limitante, porque se aplica esta regla de la etapa limitante, es igual a alfa por A más beta por B más etcétera hasta gamma por L. La composición de los reactivos, ¿qué es? Es la clase de átomos y cuántos átomos hay en la etapa limitante, en los reactivos de la etapa limitante. Y por deducción se obtienen los demás especies del mecanismo. Aquí dice, está la definición. ¿Qué significa especificar la composición total? Son los reactivos, el número total de átomos y la clase de átomos y la carga también en la etapa limitante. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es del libro. Tenemos la reacción del NO, 2 de NO más O2, produce 2 de NO2. Esa es una reacción en fase gaseosa y se mide experimentalmente la ley de velocidad con los métodos que hemos visto anteriormente. Así que la ley de velocidad es esta, que K igual a, R igual a K por la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2. Entonces, si aplicamos, la ley de velocidad tiene la forma para aplicar la regla 1A. Entonces, lo primero que se hace es sacar la composición de los reactivos de la etapa limitante, porque la regla 1A se aplica nada más a la aproximación de la etapa limitante. En este caso, tenemos aquí, ¿ve? A sería NO y alfa de A es 2, B sería O2 y beta, que es el exponente de B, es 1. Multiplicamos entonces 2 por A sería 2 de NO más 1 por beta, pero beta es O2 más O2. Entonces sumamos 2 de NO más O2. Esto no hay que verlo como especies químicas. Estamos contando átomos. Por eso resulta de que esta suma es 2 átomos de nitrógeno y 4 átomos de oxígeno. Esta N2O4 no es una especie química, es el conteo de los átomos. Quiere decir que en la etapa limitante, en los reactivos de la etapa limitante, vamos a tener 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Entonces, por prueba y error, pues, el mecanismo. Y lo primero entonces que se escribe es la composición de la etapa limitante. Puede entonces ser N2 más O2 más N2O2 más O2. Porque esta suman 2 nitrógenos y 4 oxígenos. El producto debemos de tener presente
la reacción neta, porque la suma de las etapas debe de reproducir la reacción neta. Así que de producto en la etapa lenta debe ser probablemente 2 de NO2 y queda balanceada la reacción de la etapa lenta. Como antes debe de haber un equilibrio rápido y el N2O2 no es parte de los reactivos, entonces lo podemos escribir como un producto. En el equilibrio previo a la etapa lenta. ¿Para qué? Para que se cancele con el N2O2 de la etapa lenta. ¿Y qué suma? 2 de N. Ah, bueno. Y para balancear, entonces el N2O2 de producto del equilibrio, el reactivo debe ser 2 moléculas de NO. Por eso digo es deducción, es un método deductivo. Ahora sumamos 2 de NO más O2 son los reactivos de la etapa de la reacción neta. Producen 2 de NO2. Entonces, este mecanismo suma perfectamente la reacción neta. Pero ahora veamos si reproduce el mecanismo la ley de velocidad experimental. Ahora, con esto es suficiente, no tenemos que construir un equilibrio, una tercera etapa. Ya no tenemos que construir una tercera etapa, porque suma la velocidad neta, ya no necesitamos una tercera etapa. Y como les decía, la tercera etapa puede existir o no existir. En este caso no la necesitamos. Así que no la armamos. Nos quedamos con estas dos. Y eso es lo primero que se hace. Se prueba con 2 etapas. Si no son suficientes, entonces se construye una tercera. Entonces la ley de velocidad de la etapa limitante nos dice que la velocidad va a estar determinada por la etapa lenta. Entonces la R de este mecanismo será igual a K2 por la concentración de N2O2 por la concentración de O2. ¿Será esta la ley de velocidad experimental? Obviamente no. Entonces, este no es el mecanismo, porque no reproduce la ley de velocidad experimental. Vamos y probemos otro. Como la etapa limitante tiene 2 nitrógenos y 4 oxígenos, podemos construir los reactivos de la etapa lenta ahora con las especies NO3 más NO. Aquí suman 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Y esto, el producto sería 2 de NO2 porque es lo que necesitamos de producto y ahí queda balanceada esta reacción. Debe entonces en el equilibrio previo existir como producto NO3 para que se cancelen, porque el NO3 no es parte de los reactivos ni de los productos de la reacción neta, y construimos los reactivos del equilibrio previo. NO más O2 para que quede balanceada. Si sumamos, suman el N, la reacción neta, 2 de NO más O2 produce 2 de NO2. Reproduce esto la ley de velocidad, entonces armamos el R. R entonces será igual a K2 por la concentración de NO3. Ay, Dios, terminamos.
Y desde ahí ya vemos que no reproduce, ¿ven? Porque NO3 no está en la ley de velocidad experimental. Entonces tampoco es este mecanismo, porque no reproduce la ley de velocidad experimental. La última opción es que sea 2 de NO y O2 los que formen la etapa lenta y produzca 2 de NO2. Esta sería una reacción de una sola etapa y es la única reacción que se conoce trimolecular. Esta sí reproduce el R de la ley experimental, miren, porque aquí sería R igual a K por la concentración de NO al cuadrado, que aquí está, por la concentración de O2 a la 1, es el que está en la ley de velocidad. Así se construyen los mecanismos. Así se construyen los mecanismos. A prueba y error, pero partiendo de la composición de los reactivos de la etapa limitante. Otro ejemplo de estas reglas lo tenemos para el caso en donde la ley de velocidad tiene denominadores, así como el caso para esta reacción del talio y el mercurio más 2, hay un mercurio 2. Entonces la composición de la etapa limitante ahora tiene siempre la suma de alfa A más beta B más etcétera, pero ahora le restamos menos nu M menos nu N menos rho R. ¿Mm? Y el mecanismo se construye de la misma manera, por prueba y error. Por prueba y error. Se calcula la etapa limitante, en este caso es la suma de estos, alfa y beta vale 1, y este vale 1 también el de mercurio más 2, pero va negativo, y ahora hay que sumar las cargas. Más 2 más 3 son 5, menos 2 de cargas positivas, da 3 cargas positivas. Esas cargas positivas no sabemos quién las tiene, porque solo contabilizamos. O sea, las puede tener el mercurio, o las puede tener el talio, o repartidas entre el mercurio y talio. Y aquí está, para no estar probando, pues el libro ya pone el mecanismo que es. Mercurio 0 más talio más 3, ¿verdad? Y la misma historia. Al final se reproduce la ley de velocidad experimental. Está aquí. Y hay que hacer uso del recurso de Kc para construir la ley de velocidad. Las otras reglas, porque ya se nos acabó el tiempo, se las leen ustedes. Estas son las más importantes, ¿verdad? Y con esto terminamos cinética. Con eso terminamos todo el capítulo de cinética. Este mecanismo por radicales libres, este solo se lo leen, porque es complicado, a pesar de que es una reacción de 3 etapas, 3 nada más etapas, pero es bien complicado. Esto no se lo voy a evaluar, ¿verdad? Las reacciones en cadena, como la bomba atómica, ¿cuál era el gran problema en la bomba atómica? Que hasta Einstein le pidieron que le ayudara con la matemática. Es que eran muchas etapas, hay que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales para controlar la reacción nuclear que se encadena. ¿Mm? Eso fue el gran problema, el gran topón que tenía el proyecto Manhattan. Cómo resolver la ley de velocidad de las reacciones en cadena. Ahí está el ejemplo, se lo leen, ¿verdad? Lástima que ya no nos alcanzó el tiempo, porque con esto terminamos cinética y les quiero, entonces, como habíamos dicho, el parcial sería la próxima semana, ¿verdad? A la hora de la clase. Tenua, se los voy a explicar después porque ya no nos alcanzó el tiempo este día.
¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ninguna. Bueno, entonces voy a detener la grabación